sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Daniel, le agradecemos su presencia y pues gracias. Bueno, gracias al maestro, que siempre me tiene en consideración para ciertos eventos y temas, y siempre es un gusto poder venir. De alguna manera, así es mi alma mater en cierto sentido, ¿no? Digo, aquí está la Mora Berta, que es una institución en esta universidad, que dio Yiddish, dio hebreo, y por supuesto, todas las generaciones que vio pasar aquí, yo estuve ahí en las últimas, pero me tocó disfrutar a la Mora, y eso es muy bueno para todos. Pero bueno, creo que faltaba de bajar unos alumnos, pero vamos a empezar ya con el tema para que no se haga más tarde. ¿Ok? Antes de empezar directamente con el tema, les quiero poner un pequeño video. Es un fragmento de una película muy vieja. La vemos y ahorita entramos ya en materia. ¿Ok? Niños, he aquí a vuestro nuevo profesor, don Florentino Mendizábal. Mírenlo bien. Imagen gráfica. Empezaremos nuestra clase con el descubrimiento de América. Antes, todo el mundo creía que la Tierra era plana. Cristóbal Colón creía que era redonda. Y le dijo a la reina Isabel: Su Majestad, dadme los medios para ir a la India por el occidente. E hincándose, agregó: porque la Tierra es redonda. ¿La Tierra es redonda? ¿Qué nueva es esta, Colón? Sí, reina Isabel, lo es. Os lo probaré. No puede ser. Sí, sí, sí. Sí, me habéis convencido, Colón. Tomad estas joyas. Entonces, Colón vendió las joyas, armó 3 carabelas, se hizo hacia la mar desde el puerto de Palos. Largos días de navegación se sucedieron. Y Colón, desde el puesto de mando, ojeaba el horizonte. Cuando yo se gritaba al vigía: ¡Tierra! ¿Se da cuenta, profesor? Ahora puede continuar usted. Con permiso. Muy bien. Esta película se llama Medianoche, por si la quieren después ver. Digo, aquí lo importante es esta interpretación cómica que hace la maestra, pero más allá de eso, fíjense qué año era, 1949. En ese año se hizo la película. Básicamente esa explicación es la que ustedes han escuchado respecto a este tema. Y por supuesto, quisiera pensar que sí vinieron, más allá de que el Morel les dijo, vengan, era porque realmente les puede interesar el tema, porque igual pudieron no haber entrado. Por supuesto, si queremos ahondar en un tema como este, es porque de alguna manera pensamos que algo está mal, ¿no? En el sentido práctico, el sistema educativo te da una versión que no es tu culpa recibirla, es tu culpa aceptarla. ¿Me explico? Esa es nuestra verdadera responsabilidad, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, la UNAM es una universidad autónoma, pero la autonomía, más allá de la autonomía de cátedra, también la autonomía de libre pensamiento, de discusión, de debate, que es lo que justamente no se hace en general en Latinoamérica. La gente se sienta, toma la clase y se va. ¿Me explico? Es como, a lo mejor en el caso de una iglesia católica, escuchan el sermón y se van. O algún otro tipo de convivencia, la gente escucha y se va, porque va a cumplir de alguna manera con el propósito, ¿no?, del evento y se retira. ¿Es así o no? Digo, aunque no nos daría tiempo aquí de debatir abiertamente el tema, pero de alguna manera si tienen una pregunta o tienen un comentario, lo pueden hacer y podemos ampliar un poco el tema. Creo que sí nos alcanza el tiempo para todo. Entonces, este ejemplo obviamente es el sentido de no importa qué es lo que vayas a aportar a la clase, ¿no? La cosa es cumplir. Me dijeron que una niña, pues llevo a la niña. Porque eso es lo que de alguna manera la mamá de este pequeño pensó que era lo correcto para cumplir con la tarea del 12 de octubre.
Entonces tenemos claro que pues si esa es la versión oficial y queremos venir a entender que hay algo que no sabíamos es porque a lo mejor algo estaba mal. Si todo estuviera bien, pues no vienes, ¿no? Porque pues es un tema que ya está aclarado, está bien dicho y de alguna manera no hay algo que ahondar más. Entonces si creemos que algo está mal, pues hay que ver exactamente qué está mal. Vamos a ver algunos puntos en particular. Ay, no me deja. Vamos a ver. Que no me los deja ver. Bueno, lo voy a poner así y ahorita lo corro bien. Vamos a ver el primer punto, que en esa interpretación, digamos, de la versión oficial nos dicen que pues es una especie de navegante sin bandera, ¿no? No es que le haga la música, pero anda sin bandera. ¿A qué me refiero con esto? De alguna manera, un día te dicen que es un genovés, un día te dicen que es un portugués, hasta la discusión de que si es un catalán o no. Es decir, no se sabe realmente quién es Colón, de dónde salió, a dónde vino, por qué vivió lo que vivió. Nadie sabe realmente su identidad y ese es el principal problema. ¿Por qué no sabemos nada de él si se supone que era una persona tan famosa, tan querida y tan arraigada a la corona española? ¿Me explico? Tendrías que por lo menos saber quién es. Entonces vamos a ahondar en ese punto más adelante. Luego tenemos la idea de que llega a la corte de repente, ¿no? Un don nadie, porque ese es como te lo pintan, alguien que llega debajo de las piedras, se mete a la corte española y de repente se vuelve alguien muy digno de estar frente a la reina y decirle, oye, ¿sabes qué? Págame aquí unos chescos y vamos a hacer la fiesta. Básicamente eso le dijo, ¿sí o no? Entonces algo está mal también. ¿Por qué creemos que estaba bien? Y luego viene, como un poco como lo hace la actriz en la película, y viene y le dice Colón a Chabela, y dice, maja, que tengo una propuesta para vosotros, de que tengo una idea que les va a flipar mogollón. Y él dice, bueno, a ver. Entonces Chabela dice, vaya tío, ¿cómo que la Tierra es redonda? Si yo en el mapa la veo plana, ¿no? O sea, ellos tienen la idea de que si es redonda es plana, y sí y no. Vamos a ahondar también un poco esta situación de que de repente llega con una idea y se la creen y ahí sí te vendo las joyas, ¿no? Y se acabó. O sea, hay algo que está aquí raro. Luego, vamos a pensar también, ya le financiaron el evento a Colón y llegan a las tierras y toma unas tierras en nombre de la corona que no se supone que supiera dónde es, que es una contradicción. Fíjense, se supone que él iba a dónde? A la India, ¿no? O a las Indias, ¿no? Como también llegan a decir. Bueno, si se supone que son las Indias, se supone que vas a hacer comercio, ¿por qué llegas y tomas unas tierras como tuyas? O sea, es una paradoja. Se supone que vas a un lugar donde hay comercio, hay producción de bienes y servicios. Supuestamente hay un gobierno o una administración del lugar. Pues, ¿qué onda? No te metes a la casa, oye, una tacita de azúcar y después me voy a quedar aquí a vivir. Pues, tranquilo. Eso es lo que te pintan en la historia. Eso es lo que hay que aclarar y lo que hay que analizar. Luego, la idea de que nunca supo que era un continente nuevo. Pues se supone que él llegó a las Indias, no sé, no creo, porque si se supone que llega y toma tierras como suyas, entonces se supone que sí sabía dónde llegó o no. En fin, no tiene cabida esa interpretación dentro de la lógica natural de la historia. Y por supuesto, el tema final que vamos a analizar es si realmente muere en la cárcel o enfermo. Que no tendría por qué, porque se supone que lo hicieron don Cristóbal, y para entonces decirse que era un don, no era que tuviera mucha edad, sino que simplemente tenía una serie de beneficios por ser parte de la administración de la corona, entonces era don Cristóbal. Entonces no puedes acabar en la cárcel de repente, pobre y enfermo, si se supone que tenías una serie de tributos de todo lo que se saqueó, en fin, ¿me explico? Toda la historia en sí misma que te cuentan en la primaria, en la secundaria, o donde sea, en los libros de historia oficial, no cuaja dentro de sí misma. Y por eso es que es un tema importante a ampliar, más allá de que realmente sea judío o no Cristóbal Colón, que es lo que por supuesto vamos a explicar. Pero en sí mismo es un tema que ya merece la atención de todos. ¿Por qué? Porque por supuesto estamos en este continente, de alguna manera el hecho de que estemos aquí hoy es causa, ¿no?, de que este señor se haya aventurado a hacer algo, y hay que ver por qué. Ahora fíjense, la historia real, no la historia oficial, sino la historia real, ¿qué nos dice? Todas las fuentes que voy a de alguna manera citar, al final se las pongo en una gráfica para que la tomen en cuenta. Pero no aburrirlos de esto, lo saca aquí, esto lo saca de acá. Pero esto es importante si citarla directamente. ¿Por qué?
De este libro que está ahí, se escribió en 1828. Significa que pasaron más de 400 años, más o menos, desde que pasó lo de Colón hasta que se escribe su primera biografía. Es decir, de alguna manera, hay mucho tiempo entre el suceso real histórico y la documentación escrita de lo sucedido. En ese inter pueden pasar muchas cosas, desde documentos incompletos, desde ideas erróneas, retratos hablados mal dibujados, un montón de cosas. ¿Qué es el problema con este libro? Que se vuelve la primera biografía oficial de Cristóbal Colón. ¿Y cuál es el asunto con esto? Que el autor, Washington Irving, es el que escribe justamente la leyenda de Sleepy Hollow, el jinete sin cabeza. No es que sea malo ser un escritor de ciencia ficción, pero sí si quieres hacer una biografía de alguien tan importante. ¿Me explico? ¿Cuál fue la historia detrás de esta historia? Llegan unos mecenas ingleses, él también es, digamos, inglés gringo, porque pues, son de los que llegan a las 13 colonias y todo este rollo, pero le dicen, oye, necesitamos hacer una biografía sobre Cristóbal Colón. Dice, no sabemos escribir porque medio la hacemos a la historia, pero tú sí tienes buen perico. Dice, por favor, ayúdanos. Y se va. Le dan documentos oficiales, reales, de todo lo que tenían en ese momento almacenado, que pudo haber sido mucho, pudo ser poco. Y él dijo, están bonitos, ¡paz!, a la basura. Y dijo, voy a escribir mi propia historia de Cristóbal Colón. Por eso es que esta historia es una historia fantástica. Porque una historia que de repente llega un tipo, se mete a una corte real y con un par de aretes financia una empresa gigante. ¿Me explico? Digo, tan solo para, si te vas a Acapulco, subirte a la banana cuesta dinero. Y pagar un barco que atraviese todo el Atlántico en esa época, pues no era de 2 pesos. Eso es algo importante. Entonces, si este señor viene y escribe una biografía ficticia, que esa es realmente la definición, la justificaron como novela histórica. Porque si la lees, pues algún día un joven catalán o genovés, no me acuerdo qué definición usa, llegó a la corte real española y todo el rollo que ya conocemos. Todo contado muy bonito, sí, pero no está basado en la realidad en lo absoluto. Entonces, desde hace casi 200 años tenemos una mentira fluyendo, aceptándola como verdad, enseñándola como una verdad, cuando hay mucha documentación que niega todo lo que escribió Washington Irving. Esa es la razón principal. Vamos a ver. Bueno, no me está leyendo todo, pero les leo lo que se supone que tiene que estar ahí. Entonces vemos que es un navegante sin bandera. Llega de un lado aparentemente, después aparece como que supuestamente es de otro lado. ¿Cuál sería la verdadera razón por la cual sí Colón niega su identidad? Ahora podemos decir directamente que porque era judío. Pero ¿cómo sabemos que era judío? ¿Qué implicaciones tendría el querer ocultar su judaidad o en todo caso su religión? A lo mejor pudo haber sido un musulmán o cualquier otra cosa, un moro o lo que hubieran querido en esa época. También había mucha diversidad en cuanto a religión, pero en este caso directamente era judío y eso es un poco la razón por la cual nos interesa. En esa época, ¿qué sucedía? En esos años, ¿cuál fue el problema, digamos, social? Bueno, todavía no. Eso fue una consecuencia un par de años después, pero ya el problema que causa realmente la expulsión, ¿qué hay detrás? La expansión de la iglesia sí es importante, pero la iglesia, ¿qué causa? No, eso fue un poquito después. Ajá. Las conversiones forzadas son parte del tema, pero hay algo que está más pegado a las conversiones. La Inquisición, exactamente. ¿Qué era la Inquisición? Pues era que la Iglesia Católica perseguía a todo aquel que no fuera católico para tratar de evangelizarlo. Y en todo caso, cuando se convertían y negaban, en este caso la cristiandad, lo sometían a castigos, torturas y todo lo que hay en el Museo del Centro, ¿no? Si han ido y si no han ido, pues vayan. Entonces, por supuesto, él sabía que se exponía a muchas cosas porque su familia directamente había aceptado esta conversión forzada. Es decir, el papá de Cristóbal, que no se tiene documentado netamente cómo era su nombre, pero bueno, se saben que no se apellidaban Colón, se llamaban diferente, pero bueno, cuando aceptan el bautizo, se ponen Colón y pues acabó el problema porque era algo español. ¿Me explico? Porque hay un apellido parecido en Italia, que es la justificación por la cual dicen que es genovés. Está el Colombo, pues sí se parece, pero no por eso ya son la misma persona, ¿me explico? En este caso directamente el que hayan aceptado el Colón era porque sí eran judíos y se habían aceptado la conversión, pero solamente por el exterior. A ese fenómeno se le llama el criptojudaísmo.
Es decir, cripto que está escondido y judaísmo pues que siguen siendo judíos. Pues daban la cara de que seguían las instrucciones de la Iglesia Católica, pero vivían como judíos en sus casas, con sus familias, ocultándose, ¿no? Entonces, esta era la situación directamente con Cristóbal Colón. Entonces, por eso no puede directamente llegar y decir, soy de tal o tal. Incluso hay pruebas de que no pudo haber sido genovés porque nunca lo escucharon hablar en italiano, nunca escribió nada en italiano y creo que nunca hizo un viaje oficial a Italia. Entonces, la conexión con Italia está descartada por muchas razones documentadas. La posición de que podría haber sido portugués, porque aparentemente sale de la corona portuguesa después de presentar el proyecto, que se lo rechazan, y después va con los españoles y se lo aceptan así de buenas a primeras, es por supuesto porque se casa con una portuguesa, también criptojudía. Hay documentación sobre eso. Entonces, por supuesto, no puede negar, pero no puede decir abiertamente quién es, y por eso se oculta, pero también hay que pensar cómo es que pudo haber brincado muchas barreras. Si también la Inquisición sometía a revisión una especie de pureza de sangre, digamos, parecería la época nazi, o sea, nada es nuevo bajo el sol, donde revisaban todo. Si eras un cristiano nuevo, que así se denominaba, pues entonces no podías acceder realmente a puestos importantes. Entonces, en ese caso, Cristóbal, como quiera que se haya llamado en realidad, fue muy inteligente para a pesar de ser hijo de un criptojudío o cristiano nuevo, como lo quieran ver, meterse sin realmente decir soy de tal cual. Realmente parecería más bien que era un catalán, por cómo hablaba, por cómo se expresaba, y también porque había mucho más judío en Cataluña que en otras zonas de España. Básicamente, para que ubiquen algo rápido, en España, en la parte sur, es realmente donde estaban los judíos. O sea, lo que viene siendo parte de Zaragoza, Barcelona, ni siquiera Madrid, o sea, todo lo que es el sur, cosa de Mallorca, todo lo de abajo. Una de las grandes pruebas, de alguna manera, que hay una especie de doble cara en la vida de Colón, son cartas. Hay versiones oficiales y versiones familiares de cartas que se escriben. En ese entonces no había WhatsApp, ¿no? Entonces, ¿qué hacías? Pues escribías, ¿no? Escribía feo, pero escribía. Si se fijan, esta carta la saqué de un libro, después les digo cuál es, pero son cartas que están, aquí dice, en el Archivo General de las Indias, que está en España. Ahí tienen básicamente todos los documentos habidos y por haber de Colón, y estas cartas en particular, esa es de uno de sus hijos, perdón, a uno de sus hijos, porque las cartas que escribía con sus hijos eran muy diferentes a las cartas que podía escribirle a la reina o cualquier otra persona de manera abierta. ¿Cuál era de alguna manera la diferencia? No se alcanza a apreciar, creo que yo, pero en la parte de arriba, en la esquina izquierda, no sé si de pura casualidad llegan a identificar qué es lo que está ahí. Voy a acercar esto. A ver. Eso, aunque no lo crean, son dos letras hebreas. Ahorita les digo cuáles son. Ay, está cayendo. Bueno, me quedo atrás. Sí, rápido. Bueno, le hace como que así y luego hace una especie como así. ¿Me explico? Esto para que me entiendan más o menos qué es lo que está ahí. Así esta sí puede parecer con una letra hebrea. ¿Cuál sería? ¿Podría ser? Para casi. Entonces sería una G. Ahorita le explico. Sí, porque la letra G es así, ¿sí? Pero bueno, aquí la trata de hacer manuscrita y fluye, ¿ok? Ahora van a decir, ¿esta qué letra es? Parece una tzadi. Por eso es porque tiene la referencia del hebreo moderno manuscrito. En aquella época el hebreo manuscrito era muy diferente. Muy diferente. Esta letra es una bet. ¿Cómo que es una bet? Ajá. Porque la bet imprenta es así. Ajá. Pero la manuscrita en esa época se hacía así. La tzadi ahora, pues, es azares del destino que acabó haciendo así. Ajá. Sí, le da sus dos pancitas. Por eso es para que vean. Por eso esto es una bet, ¿sí? Y esto, que está muy alargada así, es una G. Ahora, esas dos letras, ¿qué significa? ¿Alguien sabe? Bueno, podría ser una palabra, va, pero no, es más bien una abreviatura.
Baruch Hashem, exactamente. Está bendito Dios. Una costumbre que se tiene desde siempre es cuando escribes un documento que tiene algún contenido religioso, le pones esas letras en la parte de arriba. Hay otra expresión en arameo que es Bet Samach Dalet, pero es en arameo y esta es en hebreo. Es básicamente lo mismo entre una y otra. Ahora, ¿cuál es la importancia? Que significa que está diciendo que le va a decir algo que no es tan, digamos, tan mundano, por decirlo de esa manera, sino que le va a decir muchas cosas. Las cartas que le escribe Colón a su hijo Diego contienen muchas referencias al Tanaj, a la Biblia, ¿cómo se dice? El Antiguo Testamento, ¿no? ¿Qué importancia puede tener eso? No, pues igual era un fanático, si era católico, pues le gustaba leer la Biblia. No. ¿Por qué? Porque eso no podría ser posible. Si fuera católico y le gustara leer la Biblia y usar estas frases en las cartas, ¿por qué podría ser imposible en realidad? ¿Por qué por eso podemos asumir que era judío? Chequen. Sí, porque pues igual le gustaba y las usaba, ¿me explico? ¿Eh? Bueno, en ese caso no necesariamente, aunque sí manejaba muy bien muchos idiomas. Manejaba el latín muy bien, por supuesto el español, el portugués y otros idiomas, que es algo que no usaban o que no acostumbraban en general los europeos, y actualmente lo siguen sin hacer. Un europeo no habla más que su idioma, por eso en España le dicen wifi, ¿me explico? Porque no les gusta decir wifi, ¿me explico? Así son los europeos, y los gringos igual. ¿Conocen a un gringo que hable más de un idioma? Un segundo idioma así que realmente lo haya aprendido porque le gustó. Ninguno, yo tampoco. Exacto, es porque de plano se vio forzado porque vive en la parte sur de Estados Unidos y tiene que aprender español, o en la parte norte un poco de francés. Pero es porque es a fuerzas, a chaleco. ¿Me explico? ¿Qué pasó? Exacto, muy bien. La Biblia, que estaba en latín, que no era la única Biblia disponible en el mundo, pero bueno, básicamente quien tenía acceso a una Biblia era únicamente los clérigos. Básicamente el pretexto era, tú no vas a leer la Biblia porque es mucho para ti. Digo, resumiéndolo, ¿no? Entonces, y él no era sacerdote. Entonces, la única explicación, digamos, históricamente lógica, es que podría haber sido judío. Porque en ese sentido, el Islam, aunque también tiene el Corán, por supuesto, como base, también toma muchas referencias bíblicas como tal. Si no ha leído el Corán, léalo, está interesante. No es lo que la gente dice, está bueno. Y tiene muchas referencias bíblicas, pero no al nivel de lo que maneja Colón. Colón maneja realmente textos de Isaías, de Jeremías, o sea, temas complicados, que yo creo que incluso para gente actualmente le resulta como extraño, y realmente los llega a explicar en las cartas. Entonces eso da la razón de que sí será alguien que conoce el tema muy bien, y si tiene la fuente directa, entonces sabe hebreo, porque usa el hebreo. Entonces no tiene que aguantarse a leerse el latín, sino directamente lo puede leer de un rollo en hebreo y citar el texto. ¿Me explico? Esa es la importancia de esas cartas. Decir, ok, no es un católico cualquiera, no es un hijo de vecina, ¿no?, que sale de la nada. Es alguien que sabe del tema y que con su hijo se maneja de una manera muy importante. También hay una serie de mitos y leyendas acerca de la firma de Colón, donde la que está acá en medio, esa sería la firma que usa en las cartas con su hijo. Y la de la derecha es la firma que usa para las cartas, digamos, seculares, por decirlo de esa manera. Hay muchas interpretaciones, por ejemplo, hay un rezo en hebreo que dice Kadosh, 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 y entonces sería Santo, Santo, Santo. Y la A es de Adonai. Y bueno, para no hacerles largo el cuento, de hecho hay mucho en YouTube. Vi algunos y dije, sí, coincide con lo que tengo en libros. Entonces, si los quieren buscar, mejor ahí con calma, para no aburrirlos aquí. Pero bueno, el tema de la firma es todo un tema ya. Lo que quiere decir, lo que interpreta, pero lo importante es que no solamente pone las letras arriba, sino que las firmas también te da la pauta de qué tipo de tema está tratando. Si es un tema muy sagrado, bueno, se limita a usar la que es como más pequeña, y si es un tema secular, pues usa el de la derecha. Ahora, si es alguien que salió de la nada, que sabemos que no, tenía un origen, pero lo estaba ocultando, ¿cómo es que entró a la corte si entonces sí era judío? ¿Por qué? Porque se supone que si eras judío no podías alcanzar tampoco ningún tipo de cargo alto, supuestamente. Pero la realidad es que toda la corte de la corona española, todos eran judíos. O sea, ahorita vamos a ver algunos nombres en específico. También mentiras de la historia oficial. O sea, la verdad es que no podía ser rey ni podía ser duque, o sea, no puedes tener títulos nobiliarios, que es diferente.
porque se supone que eso era como una especie de llamado divino a gobernar y todo este rollo, por eso las coronaciones las hace el Papa, ¿me explico? O sea, no puede ser duque ni señor ni todo este tipo de cosas. Pero sí puede ser parte de la corte, un administrador, un cobrador de impuestos, lo que sea de la corte, puede hacerlo. Entonces, si está llena de judíos la corte, pues aquí entre amigos todos estamos palancas y pues entonces supo más o menos por dónde llegar. Ese es el asunto importante. Por eso es que se logra colar, no tanto porque fuera alguien con mucha suerte. Dos nombres importantísimos, que vamos a retomar tanto ahorita como después. Estos dos rabinos eran parte de la corona, de la administración de la corona española. En el caso de Isaac Abarbanel, don Isaac Abarbanel, lo que les explicaba hace unos minutos, no era cualquier persona, era don Isaac Abarbanel. Es decir, le dieron una serie de permisos y concesiones a pesar de ser judío. Y no solo eso, Isaac Abarbanel escribió un comentario de todo el Tanaj. O sea, es una persona realmente erudita en el tema, que cita el texto del Tanaj, que realmente lo explica, y yo creo que de alguna manera, si alguien, después de Rashi, que es uno de los más importantes, Abarbanel viene a decirte realmente de qué se trata la Biblia. Porque muchos textos, no, es cierto, pueden no tener como mucho sentido, mucha lógica. Pero Abarbanel te dice, de acuerdo a la raíz tal y tal familia, entonces este verbo se refiere a tal cosa, y esto con esto tiene que ver acá. Se explicó todo el Tanaj. Se sentó una buena tarde de verano, voy a explicar toda la Biblia, así. Entonces, era una persona importante y era administrador de la corona en el sentido económico. El otro rabino importante es Abraham Zacuto. Abraham Zacuto también ayudaba en lo mismo que Abarbanel, pero él tenía más bien una inclinación, aunque era rabino también, los dos son rabinos, pero Abraham Zacuto tenía más bien experiencia de navegación. Más adelante vamos a ver qué aportó directamente a Colón. Ahorita con que nos quedemos en la idea de que sabía de navegación, va a ser suficiente. Pero ya estábamos hablando de dos personajes importantísimos respecto a la navegación. Luego. Si la Tierra era redonda o era plana, ¿no? Como dicen ahora los terraplanistas, que se puso de moda, pues digo, es un tema a discutir. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Quiénes pensaban que la Tierra era plana? La iglesia. Sí y no. Ajá. Era quienes respaldaban la idea, ¿no? Porque existía el cielo. Dan interpretaciones bíblicas, que ahorita vamos a ahondar en eso, y que es un punto básico. Pero la realidad es que, por ejemplo, los portugueses no tienen problemas con eso. Ellos, sí, pues es redonda, pues el barco pues, se va bajando, pues sí es redonda, ¿no? Ajá. ¿Quiénes no tienen problemas con eso? Los ingleses tampoco. Ni tampoco los vikingos, ni tampoco los chinos, nadie. Nomás los españoles. Los españoles siempre han vivido en su mundo y en su isla. Ajá. Si no sabían, España significa isla de los conejos, en fenicio. Entonces siempre he vivido en esa isla, en esa idea de que nosotros somos todo, para todos y de todos. Incluso la Inquisición. La Inquisición misma como tal era muy diferente en Italia, muy diferente en Francia, muy diferente en Portugal, muy diferente en Inglaterra. Y por eso se llama la Inquisición Española, porque fue un spin-off, una versión especial, ¿no? Con la autorización del papado, para entonces ahora sí quemar, ahorcar, encarcelar y todo lo que ya saben. Solamente en España tienen ese relajo. Para que vean cómo los españoles nunca han querido decir wifi y tampoco han querido aprender que la Tierra es redonda. Vamos a ver aquí tres cosas. En el caso de los vikingos, es uno de los antecedentes más fieles y más populares respecto a que llegaron aquí. ¿A dónde llegaron? A Groenlandia. En este caso, Leif Erikson es el vikingo, el líder o el general que trae todas estas hordas a Groenlandia, conquista incluso parte de Canadá. No me acuerdo cómo se llama, es una especie como de golfo que tiene muy cerca de Groenlandia, Canadá. Y ahí se asentaron en toda esa costa y también en toda Groenlandia. Realmente después de decir que la conquistaron, pues para mí no había nadie, como que en esos lugares como que no está para construir una casa, siento yo, de verano. Sí. Pero dijeron, está padre, estamos acostumbrados al frío, aquí también hay pastos donde sembrar, ¿no es cierto? Pero les gustó ahí. También hay documentos respecto a que llegaron japoneses y chinos a costas de Acapulco, antes de que Colón. O sea, hay documentos. Y estamos hablando más o menos también en el siglo, que es 15, ¿no? En el siglo XV llegan chinos y japoneses, ellos iban y venían y también eran buenos navegantes, tenían mapas. Es decir, de alguna manera no es algo que realmente se le ocurrió a Colón. Y no es quitarle mérito, más bien darle mérito, porque supo darles a tole con el dedo a los españoles, decir, sí es cierto, ustedes van a llevarse aquí la primicia si me dejan ir a descubrir algo. O sea, se las vendió por ahí.
y le creyeran. Pero él ya sabía que antes hay gente que estaba llegando a un lugar importante donde había varias cosas, y por eso la propuesta de alguna manera fructifica. Porque, insisto, Portugal no tenía problemas con la tierra plana o redonda, tampoco Inglaterra, tampoco otros lados. Por eso se lo rechazaron, por decir, oye, ¿me quieres llevar a donde todo el mundo está yendo? Pues no es negocio. Pero ya con los españoles y les dice, oye, allá hay algo interesante, ¿cómo ves? ¿Te arriesgas? ¿La apuestas? Va. En general así fue. Hay registros también de que los fenicios estuvieron en la parte de Estados Unidos, lo que es actualmente, en medio de peleas rojas. O sea, hay escritos en fenicio, piedras, monumentos. Por supuesto no se populariza porque no es interesante o porque también no le conviene a ciertas personas, siento yo. Puede ser por ahí. Pero hay documentos de eso. Y lo más importante o más relevante que nos va a interesar es que los templarios, saben, los que fueron después de las cruzadas, todo este rollo, habían llegado al Caribe. Porque por supuesto, lo vamos a ver más adelante, pero los templarios lo que quieren era como llevar el evangelio a todos lados. Y sabían que en el Caribe había gente salvaje, entonces querían llevar este asunto de evangelizar y llevar el templo a otros lados. Pero bueno, llegaron antes que Colón. Incluso se supone, hay registros de que Colón había llegado a donde estaban los templarios, más que nada para informarse cómo estaba la movida, para decir, bueno, aquí está padre, aquí no, yo creo que allá está mejor, allá voy a llegar. Él sabía perfectamente qué anda con todo. Ahora, él de alguna manera, ¿cómo puede justificar, independientemente de su origen, de su creencia, de su experiencia de navegación o no, que realmente la Tierra es redonda? Los terraplanistas, sacando de nuevo el tema, ellos usan mucho el argumento de que es que en la Biblia dice que la Tierra es plana. No es cierto. Si la lees en español puede ser que te parezca que sí, pero hay que leerla en el idioma original. En hebreo usa otras palabras, usa otro significado, otra connotación, otra acepción, otra profundidad. Digo, lo saben, una forma de referirse al globo terráqueo, ¿cuál es? ¿Cómo se dice? Globo terráqueo. Ahí está escrito. Kadur Aretz. ¿Kadur qué es? ¿Kadur qué es? Híjole, eso es básica, ¿eh? Kadur regel, Kadur sal, pelota, exacto. Y una pelota, ¿cómo es? Es una cosa redonda, pero volumétrica, ¿me explico? No es un disco. Esa es una diferencia muy grande, porque en hebreo usa varias palabras en el Tanaj para referirse a la tierra, pero en algunos puntos se usa la palabra Kadur, y como expresión normal usamos Kadur Aretz, la pelota terráquea, ¿no? Sería literal. Vamos a ver lo que vemos. Más allá del Tanaj, el texto bíblico, en la costumbre, en la tradición oral, digamos, en la Kabbalah se maneja un concepto. A la tierra no se le conoce como tierra, se le conoce como Malhut, el reinado. Es decir, es donde Dios establece su reinado, porque no hay rey sin a quien gobernar. Entonces Dios crea al mundo y se vuelve reinado, por eso se llama Malhut. Entonces este concepto del Malhut en la Kabbalah se le conoce o se agrupa en una serie de elementos, que se los voy a dibujar, porque no sé si lo conozcan. ¿Estos saben cómo se llama? Son las sefirot. Aquí vamos a ver etimología. Ahí está escrito, pero bueno, síganme, ¿no? Una sefira es muchas palabras en griego, aunque dicen que Platón inventó la vida y la existencia y las matemáticas y todo, no es cierto. Ya la numerología, la astrología, todo ya estaba inventado por los judíos, babilonios y todos los que estuvimos antes, ¿no? O sea, los griegos llegaron ya al final de la fiesta y no me dijeron, yo la hice. Esa es la realidad. Pero bueno, para no hacerles largo el cuento. La palabra sefirá en hebreo pasó a griego como esfaria. Faira, perdón. De esfaira pasó al latín como esfaera. Y luego pasó al español como esfera. Es decir, el concepto de esférico de la Tierra ya existe desde siempre. Desde que existe, digamos, si quieren verlos desde nada más el judaísmo, desde el inicio de los tiempos, la Tierra es redonda. O sea, el que viniera con la idea de que la Tierra era con esa forma, no era solamente porque a lo mejor fuera amigo de portugueses o lo que sea, sino porque siendo judío, pues era algo natural. Entonces, inteligentemente les vende esta idea. Porque dice, es una oportunidad de negocio. ¿Quieres ser tu propio jefe? Bueno, escucha. ¿Cómo los convences de venderte algo?
En este caso, la historia oficial nos dice que, ay, sí, estos aretes y estas chambritas, véndelas y pagamos los barquitos. O sea, les digo, un barquito, por muy chiquito que hubiera sido, costaban miles y miles y miles de ducados, que era la moneda del momento. ¿Cuánto? Está documentado en un libro que conseguí aquí en la biblioteca de Ciencias Políticas, ahorita les digo al final cuál es, pero ahí viene todo el detalle respecto a cuánto le costó y quién financió y exactamente cómo estuvo la cuestión de los dineros respecto a la empresa. O sea, no fue las joyas de la corona las que financiaron la empresa. ¿Por qué? Porque no hubiera podido jamás Isabel ni Fernando haber financiado eso aunque quisieran. Jamás. Porque ellos venían, los españoles, del proceso que se conoce como Reconquista. Es decir, le estaban de alguna manera en la parte sur de España, los almohades o los árabes, musulmanes, y los moros, que habían conquistado durante un tiempo importante toda la península. Porque acuérdense que los invitaron igual a hacerles esquina con otros cuates y a la mera hora se quedaron con la casa. Bueno, eso ya es tema aparte. Pero el asunto es que financiaron una guerra de muchos años para poder regresar a tomar el sur, que fue más o menos en esta época donde estaban acabando la Reconquista, porque pues, los conquistaron la Reconquista. ¿Cuál fue el problema con los españoles directamente? No tenían un quinto en la bolsa. O sea, no tenían ni para el pasaje. Así, de ese tamaño. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a pedir ayuda, pero no le piden ayuda más que justamente a los que administran de alguna manera el dinero y tienen dinero en ese momento. ¿Quiénes eran? Los judíos. Estos dos personajes, del primero sí conseguí una foto, el otro nada más hay estos recuadros que hay en los museos. Ese es un museo en Barcelona. Porque en España justamente es interesante, que a pesar de lo que pasó, en España hay mucho museo respecto a la expulsión, a los judíos, hay muchas sinagogas que fueron iglesias o tomadas para convertirlas en iglesias, pero que después dijeron, no, sí, la regamos, vamos a hacerla museo. Y ponen pues explicaciones, creo que yo, bastante justas y que hacen honor a la causa respecto a reestructurar un poco qué es el tema. En el caso de Luis Santa Ángel, fue uno de los grandes financiadores. Era una persona que tenía sus negocios, ahora sí que tenía sus empresas, sus negocitos, sus changarros, y realmente tuvo la capacidad de poner la mayor parte del dinero. Él dijo, realmente no vino Colón a decirle a la reina, oye, tengo esta idea, págamela. Realmente le dijo a sus cuates, oigan, tengo este asunto, vamos a hacer algo importante. Ahorita les digo realmente qué tenía en la cabeza. No era ir a explorar, era algo más grande. Pero ahorita para entrar con detalle poco a poco, él le dice a Luis de Santa Ángel, vamos a necesitar una serie de dinero, ¿cómo ves? ¿Le entras o no? No, pues que sí, sí me alcanza. Órale. Luego le dice a Aarón de Seneor, que también era un rabino muy importante en la época, él está de acuerdo también y pone la parte que falta. Eran básicamente las dos personas más ricas de la época, incluso más que los reyes, más que todos. No porque fueran usureros, ¿no? Por esta idea del judío que se queda con todo. No, pues era gente que trabajaba, ¿me explico? Porque pues si te la cobras la quincena y te la echas en alcohol el siguiente día, pues, ¿me explico? Así eran los españoles, o sea, tenían fiesta y se la acababan. El judío no, siempre hemos sido de alguna manera un poco mejor administrados, y pues eso ayuda. Pues como les decía, llega, bueno, vamos a ampliar el tema después realmente qué es lo que quería hacer Colón, pero él llega a las tierras nuevas, le dijeron que sí, ahora le vas, pero realmente el tema de los nativos fue un problema. Porque les digo, ¿cómo puedes venir a reclamar tierras que no son tuyas y sabes que no son tuyas, pero ¿cómo le hiciste? Realmente aquí, ¿qué es lo importante a saber? Que en este caso Colón no quería realmente ir a conquistar las tierras. Él lo que quería era sacar a mucha gente de España en barcos y llevarlas a un lugar seguro. Porque recordemos, él estaba en medio de la Inquisición. Estaban persiguiendo judíos que se habían aceptado una conversión forzada y que luego, sumado al edicto de Granada, donde dicen o se convierten o se van, estaba la amenaza. Aquí lo interesante, que se dice mucho y se dice bien, es que justamente coincide la fecha límite del decreto de Edicto de Granada con una fecha importante en el pueblo judío. Importante no que sea buena, sino que históricamente relevante, el 9 de Av. El 9 del mes de Av, el mes lunar de Av, así históricamente un día de tragedias. La destrucción del primer templo, del segundo templo y una serie de acontecimientos terribles. Incluso expulsiones también en otros lados, porque no solamente en España hubo expulsión, hubo en Inglaterra, hubo en Francia, hubo en muchos lados. En Portugal hubo después, pero bueno, el punto es que el 9 de Av era un día pesado.
Y justamente coincide que Isabel y Fernando, cuando firman el decreto, ponen justamente la fecha sin saberlo, porque pues digo, de alguna manera todo está, nada es casualidad, y ponen la fecha que coincide con el 9 de Af. Entonces, ¿qué hace Colón? Dice, ¿saben qué? Ya tenía unas sospechas de que algo así venía, empieza a armar barcos para sacar a la gente que estaba en la cárcel. Si buscan en la historia oficial, lo que sucede es que se dice que él había puesto en los barcos a la escoria de la España, a la gente que estaba en la cárcel. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quién estaba en la cárcel? Realmente no eran ladrones o algo así, porque de alguna manera el pobre era pobre y lo dejaban ser pobre. ¿Me explico? Y el rico, bueno, no había ricos en realidad, pero vamos a decir la clase media, no se metía en broncas. ¿Quién eran los que estaban en la cárcel? Los judíos perseguidos, encerrados en el proceso, larguísimo proceso de un juicio de Inquisición. Como era muy cansado, pues dice, ¿saben qué? A todos estos que están en la cárcel, el pretexto fue de, ¿sabes qué? Pues préstamelos, total, si nos caemos al precipicio, pues nada se pierde, pues vas. Así fue. Entonces eso también ayuda, ¿me explico? Es saber mover la mente de tu enemigo, de alguna manera. No le importaba realmente venir a conquistar, ni tomar tierras, ni ser el descubridor de algo, ¿no? O sea, realmente le interesaba simplemente sacar a la gente. Porque a muchos les alcanzó el dinero, el poco dinero que se permitía sacar, porque justamente decían, bueno, te vas a ir de España porque no quieres convertirte, aunque sea nomás de mentiritas, puedes vender todo, pero no te puedes llevar nada en metales. O sea, solamente lo que puedas cargar. Entonces, ¿cómo? Entonces, la gente que pudo irse, se pudo ir, y se fue a Marruecos, a Turquía, a los Balcanes, a donde pudo. El resto de la gente pues, se quedó en España, porque era gente, vamos a decir, pobre, y que dice, pues estaban en la cárcel o con problemas. Eso es la gente que se trató de traer a toda América. Ese realmente es el asunto, por eso decimos en la conferencia, es el judío que trajo los judíos a América. Porque obviamente hubo migraciones en el siglo XX, pero bueno, ese es un tema aparte. Eso creo que lo van a ver en la otra semana, ¿no? Creo que también en jueves, ¿no? Pero bueno, la otra semana ven la segunda parte de la historia. Ahorita que estamos en el inicio de la diáspora judía hacia América, insisto, Colón lo que hace es decirle a Luis de Santángel, a Abraham Sacuto, a Barbanel y a todos los que ya mencioné, vamos a hacer ¿cómo se llama? Esta operación Moisés, como hubo en Etiopía en los 60s, 70s, algo así parecido. Vamos a sacar a todos los que podamos, los que alcancemos. Por eso hizo varios viajes. Y se fijan, la historia también es interesante. Hace varios viajes, pero no tiene ningún tipo de rédito. O sea, no tiene ninguna ganancia, no se traen realmente nada. Se trae casi chambritas y collarcitos y tonterías. Porque es el pretexto de decir, bueno, es lo que había ahorita. Viene el tianguis, ¿no? Me lo encontré ahí chachareando. El asunto es que nada más era el pretexto para sacar gente, y nunca regresaba con gente. La tripulación nunca regresaba. ¿Me explico? Nada más era llevar y llevar y llevar. Y por los que pudo, ahorita vamos a hablar en qué acabó. En algo bueno y a la vez malo. Tenemos la idea de que nunca supo a dónde llegaba, y él les decía que no. Se dice que llegó a las Indias, pues era también un poco extraño. Porque digo, si se supone que vas a las Indias, ¿por qué empiezas a decir que ahora es San Salvador y no sé qué? En fin. Realmente, ¿cuál era el asunto con él? ¿Tenía los mapas o no tenía mapas? ¿O cómo le hizo? Ah, no sé, otra vez. Ahí se alcanza a distinguir. El mapa que tenemos de este lado es el Atlas catalán. Ese Atlas era el mejor mapa, era la guía roji de la época, básicamente. Sí, en serio. Porque había muchos mapas, pero pocos mapas tenían una cierta precisión. Este mapa, este Atlas, que hagan de cuenta eran 5 retablos así enormes, eran 5, lo hicieron justamente 2 judíos portugueses. Bueno, papá e hijo, los hermanos, papá e hijo Cresques, se apellidaban Cresques. Pero siendo navegantes portugueses judíos no tienen problema porque estaban en Portugal. En Portugal todo era buena onda y nadie tenía problemas con nadie, ¿no? De alguna manera el problema en España era porque hay que sacar a la gente que no sea católica. Les digo, en Portugal era otro rollo. Ya después se convencieron de que la idea era sacar también a lo que no era propio, pero eso fue mucho después. Aquí lo importante, les digo, es que este Atlas era el mejor de la época. Es decir, era un mapa que tenía acceso a Colón, por supuesto. ¿Por qué? Porque venía de Portugal, los conocía, los trató, convivió con ellos. Y conoció también a muchos navegantes de la época, y en general en Portugal ahorita vamos a hacer un pequeño video, era algo así como la imprenta de la Europa, básicamente. Aunque te venden la idea también de que Gutenberg vino a inventar casi la prensa con la Biblia y no sé qué, ya eso era cuento viejo. O sea, en Portugal, 1400 ya era
asunto normal, imprimir libros y cosas interesantes. Y este mapa en particular es uno de los grandes herramientas que usa Colón. Un mapa nada más lo haces así de que, ay, andaba yo así caminando y me puse a dibujar por dónde iba, ¿no? Y pues como Iztapalapa está muy grande, pues sí me quedó más o menos. No, o sea, tienes que tener una serie de mediciones, una serie de cálculos astronómicos, sobre todo el astrolabio, que es una cosa que es una especie como de péndulo, sirve para como alinearte con las estrellas y saber dónde estás. ¿Me explico? Esa cosa no tendría la exactitud que puede ofrecer si no supieras que la Tierra es redonda y que de alguna manera mide cierto diámetro la circunferencia de la Tierra. Tú sabes que mínimo hay un hueco totote entre aquí y allá. Y si había antecedentes de que había algo en medio, pues, entonces tenías que tener cierta información. No estabas loco pretendiendo llegar a descubrir algo. Realmente sabías que había algo. En el lado derecho tenemos una serie de reconstrucción, un mapa que trata de reconstruir más o menos los cálculos que tenía Colón. Es cierto que muchos historiadores dicen, Colón sí tenía muchos mapas, pero parece que se equivocó como por medio mar Pacífico. ¿Por qué? Lo que está en la estrellita roja, bueno, no sé, era roja, pero salió en blanco y negro ahí. La estrellita es Zipango. Zipango era el nombre de esa época para Japón. Es decir, él de alguna manera pensaba en sus mapas, en los cálculos que él tenía, que Japón era América. O sea, en esa época se pensaba que Japón era todo eso, lo que eso era México, Estados Unidos, Centroamérica. Eso era Zipango. Por eso les digo que esta cuestión de que los japoneses iban y venían está muy dentro del asunto, porque como iban y venían pensaban que era como un archipiélago donde estaban circulando ellos porque era como su territorio. ¿Me explico? Entonces era como muy normal hablar de que había japoneses ahí. Y obviamente no se quedaron. Aunque los olmecas también tienen así como el ojo medio rasgadito, pero parecería que no, es una casualidad nada más. ¿Ok? En el caso directamente de lo que quería él hacer, eso lo vamos a ver también con más detalle más adelante, pero él decía, ahí en Zipango es interesante que quiere llegar no a las Indias, él sabe que no iba a llegar a las Indias, o sea, de loco iba a llegar allá, porque allá no había nada que le interesara, lo que le interesara era llegar a Japón, porque en esa época se sabía, o no tanto que fuera Japón, sino en ese territorio, que había tribus perdidas. Ese es el punto importante. Él lo que quería era sacar gente de España, gente judía de España, llevarla a Zipango, este imaginario, que no era Japón, pero bueno, Zipango, vamos a dejar el nombre, y si ahí hay gente que habla un idioma muy parecido al hebreo, que tiene costumbres parecidas a las nuestras, que cada 50 años se reparte la tierra, que tiene una serie de baños rituales donde te metes y te sumerges, y, ¿me explico? Todo es muy parecido. Sí conocen a Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Famosísimo, el supuesto evangelizador de los indígenas, y no sé qué. Pues hay documentos que nos dicen que era criptojudío. Y él lo que hace es llegar a Mérida, Bomba, y decir, mira, oye, sí es cierto, sí hablan como nosotros, o sea, hablando del hebreo, tienen costumbres como nosotros. Créanme, si estudiaran a la cultura maya, se parece más a la cultura hebrea antigua de lo que creen. O sea, muchísimo. De eso de que inventaron el cero, pues seguramente sí, porque le digo Aristóteles, pues, gracias, a él llegó después. Sí. Y van a ver que muchas coincidencias, no estoy diciendo que realmente ellos sean así como la tribu perdida tal cual, pero que haya muchas coincidencias nos da gratis. O sea, toda la sapiencia que tenían, las costumbres, incluso cierta forma de alimentarse era muy parecida. Entonces eso es un tema para analizar. Y si han leído Popol Vuh, no sé si lo han hecho, pues la mitad se parece a la Biblia, y la otra mitad como que ya trae su mitología. Está interesante. A ver, Oh. O papel social do judeu era de primeiro plano. Eu suponho que aqui, aquilo a que nós hoje chamamos o setor dos serviços, era inteiramente com os judeus. O letrado, o homem de leis, era judeu. O médico, o homem da doença, era judeu. O financeiro, o homem do câmbio, era judeu. O comerciante, o homem da importação e da exportação, era judeu. O produtor até do azeite e do vinho era judeu.
nos trabalhos menores, o carpinteiro, o alfaiate, o chapeleiro, eram judeus. Quer dizer, os serviços estavam confiados aos judeus. Não era judeu a casta militar, que eram de outra natureza, e os homens mais humildes que trabalhavam a terra e que faziam parte, a meu ver, da primitiva população hispano-romana. במפעל זה היה תפקיד נכבד גם ליהודים. ציור קיר גדול, התלוי במוזיאון הימי של ליסבון, מעלה על נס את חלוצי העידן החדש. בראש הקבוצה רואים את הנסיך אנריקה הספן, מייסד המכון האוקיינוגרפי, ראשון בסוגו, שבו קיבץ מלומדים בני כל העמים, כדי לחקור, מה שנחשב עד אז משימה בלתי אפשרית, כיצד ניתן להגיע בדרך הים להודו וליתר ארצות המזרח הרחוק. בין הקרטוגרפים שהעסיק היה אחד, ג'קומה ממיורקה, והוא ככל הנראה יהודה קרסקס, שצייר עם אביו אברהם את האטלס הקטלני המפורסם, הנחשב לפסגת ההישגים הקרטוגרפיים בסוף המאה ה-14. Como sabe, foi através de judeus que nós recebemos aqui os conhecimentos de geógrafos árabes e as tábuas de declinação levadas pelos pilotos das naus da Índia eram ainda as que tinham sido impressas por judeus de Leiria, de um autor judeu, o Abraão Zacuto. Toda essa ciência náutica passou pelas mãos dos judeus. Here we have it. Now this is to the books of my library to which I feel most attached. It is the so-called Almanaque Perpetuum, the tables which allowed Columbus to make his trip. And not only to Columbus, because apparently it was a must among discoverers in the measure that Vasco da Gama had one on board, and not only Vasco da Gama, but also the discoverer of Brazil, called Álvares Cabral, who sailed to Brazil in 1500, had this book, and this book allowed them to locate their position on the sea exactly where they were. This is a Venice edition, early 1500, which is written in Latin, and it says here, Almanac Perpetu Rabbi Abraham Zacuti ac ipsum canones sine problemata incipiunt sidere Fausto. In fact, the Almanac Perpetuum Celestium Motum, which is exactly the almanac of the movement of the skies, is a book which had no substitute at the time. The people before Zacuto, they had to take Regiomontanus and other tables, which, like the ones which were done also by Jews under the leadership of Alfonso X, Alphonse X of Spain, didn't have the accuracy that this had. And so, in a way, it probably made the discoveries possible. Este documental, como supongo que han de haber escuchado, está en hebreo, la gran mayoría. Está hecho en Israel, se hizo en los 80s, una joya, se llama Jerusalén Bizfarad, la Jerusalén de España, y narra básicamente toda esta época de oro que hubo en España respecto no solo a la cuestión bíblica, ¿no?, sino también a todo lo que es navegación, investigación, astronomía, medicina. De los grandes médicos en la historia fue Maimónides, ¿me explico? Uno de los grandes médicos que fue el médico del sultán después, en fin. Todos los avances de la ciencia que había en la época estaban en manos tanto de árabes como de judíos, principalmente de judíos. Eso no fue presunción, pero bueno, así se dieron las cosas. El ejemplo del Almanaque Perpetuo es uno de los mejores ejemplos donde vemos que se sabía la ciencia náutica a perfección. ¿Me explico? A lo mejor Colón no era tan experto como la mayoría, pero de alguna manera alguien tiene que dar la cara. Es decir, si Abraham Zacuto, siendo parte de la corte directamente, dice, yo quiero empezar a sacar a gente de la nada, iban a sospechar. Si Abarbanel hubiera hecho lo mismo, también no. Colón, siendo alguien experimentado en cuanto a estar en barcos, en haber viajado, incluso hay registros de que aparentemente había viajado, les digo, con los templarios al Caribe para ver qué onda. Es decir, ya sabía
a qué iba, qué se trataba, a qué le tiraba, y tenía en la mano los manuales para poder hacerlo. ¿Cuál era un asunto importante? No solo era venir aquí por gente que aparentemente podría haber tenido conexión con las tribus perdidas o no. Hubiera sido tal vez lo de menos, siento yo. ¿Por qué? El plan real era financiar esta empresa tan grande, sacar a judíos para venir así a obtener oro, porque se supone que aquí había oro para aventar para arriba. Y a lo mejor sí. Pero ¿cuál era el propósito? Era obtener recursos naturales aquí para poder financiar la construcción del templo de Jerusalén allá. Directamente ese es el asunto, por eso se juntó con los templarios. Porque si allá hay templarios, estos andan cerca de la onda del templo, voy a ver qué traen. Por eso vino al Caribe, se enteró de que andaban muy errados en sus cálculos, sus estimaciones y sus negocios. Y dice, ok, bueno, si hay oportunidad de negocio aquí. Podemos venir aquí, podemos obtener recursos naturales y podemos llevar el oro a Jerusalén. O sea, no era un plan así tan barato. ¿Me explico? Sí, claro. A fin de cuentas todo se salió de control y pues bueno, de alguna manera se priorizó el hecho de salvar más a la gente que obtener recursos, ¿no? Les digo, hubo varios viajes para sacar la más gente posible y ya cuando no se pudo, entonces bueno, así como chin, pues toma el oro, ¿no? Porque estaba de por medio la vida y a fin de cuentas es más valiosa la vida que el dinero. Les digo, la idea de que muere en la cárcel, enfermo y pobre, no era posible, porque les digo, tenía una serie de recompensas. Una de las cosas interesantes es que él no pide como tal tanto las tierras en su nombre o alguna cosa. Lo que termina haciendo en realidad es pedir el diezmo de las ganancias. Eso es muy bíblico, ¿no? Dar el 10% de un usufructo. Dice, dame el 10% ¿para qué? Para que por lo menos, si no puedo llevar todo, por lo menos el diezmo, para pues ver la manera de poder juntar y ver cómo lo hacemos para llegar a construir el templo en esta época. Porque ese era el asunto. Había muchos personajes ilustres en la cultura judía en esa época, en España. Realmente era la judería más grande del mundo en ese momento. Había en otros lados, por supuesto, pero bueno, particularmente España era importante. Y por eso también duele tanto. Porque les digo, hubo expulsiones en Francia, en Inglaterra, en otros lados, en Italia. Había gente en Génova, había judíos en Génova, eso no es problema. Pero bueno, no salió de ahí Colón. Pero el asunto es que dolió mucho más España por el hecho de que realmente había muchas cosas ahí. Como vimos, había navegación, historia, medicina, astronomía, filosofía, todo, poesía. En términos de lo que es el rito, el caso del rito español, el rito sefaradí, los grandes poemas litúrgicos surgen justamente en España. El Zohar se escribe como tal en España. O sea, había manuscritos, pero decir que se hizo un libro impreso en forma de libro, que ahora se le conoce como el Zohar, fue en España. Libros de lo que viene siendo la halajá, la ley judía, para saber cómo manejarse en todo, es el Shulchan Aruch, se pone la base en España, después se imprime afuera, pero bueno, en general todo lo que es importante en cuanto a libros y literatura judía se hace en España. Les digo, los primeros libros que se hacen en Europa, libros ya no manuscritos, sino libros impresos, son en Portugal y son en hebreo. Hay documentos sobre eso. Todo eso, por eso duele tanto la expulsión, por eso duele tanto el hecho de enfrentarse a la Inquisición. Y si lo vemos en el caso de México, para ser más aterrizados, si la Inquisición tenía básicamente una regla, tú no puedes meterte, por así decirlo, tú no puedes matar, ahorcar, quemar y todo lo que hacían a ningún, vamos a decir, no católico. Entonces, ¿cómo aplicaba? Porque aquí lo hacían. Solamente podían ejecutar la Inquisición sobre los cristianos nuevos, es decir, toda la gente que se había quedado en España porque no tenía cómo salir de ahí y que tuvo que salir con Colón en los barcos y estar aquí en México y en toda Latinoamérica en general para poder decir que eran católicos por vivir como judíos en secreto. Cuando sospechaban que eran judíos, le decían, eres judaizante. Entonces iban, lo perseguían, lo enjuiciaban y lo quemaban. En la Plaza de Santo Domingo, aquí en el centro de la ciudad, ahí es uno de los lugares donde prácticamente se quemó a mucha gente. Incluso la hija del fundador de Monterrey, a Carvajal exactamente, que por lo Monterrey fue fundada por judíos. Incluso son 6 ciudades que rodean a Monterrey, fíjense. Está Monterrey el centro, que también por eso es Nuevo León, porque el león alude a una tribu del pueblo de Israel. Y bueno, se llama Monterrey porque ese es el reinado de Judá. Esa es la idea que tenía el fundador. Pero pone el centro de Monterrey y pone alrededor 6 ciudades. Si pones un punto en medio y 6 cosas alrededor, ¿como qué figura te da?
la estrella de David, exactamente, que tiene 6 picos y tiene un centro. O sea, un plan así perfecto, así bien padre, y una utopía en el caso del norte del país para poder construir algo. Vayan a Monterrey, tuve contacto con el curador del Museo Monterrey, me dio documentos, me validó todo esto, lo tengo de primera mano, que así fue el plan de Luis de Carvajal, que era el nombre del fundador. Dime. De hecho, cuando Luis de Carvajal, el grande, el tío, el nuevo mozo, porque era Sí. tío, hizo Sí, había un grande y el mozo que es como el hijo, digamos. llega a México, Ujú. dicen que trae a muchas familias de judíos, Ujú. cuando no se les permitía la salida. Exacto. Entonces está también mucho esa pregunta, y ahora que expone usted todo esto, cómo Colón ayudaba a los judíos a salir, seguramente también era la intención de Luis de Carvajal, ¿no? Sí, totalmente. A Ujú. muchas familias que poblaron todo el norte del país. Exacto. Él llega básicamente a finales del siglo XVI, Luis de Carvajal. Es decir, pasaron 100 años de que estuvo sale y sale gente. El caso de Luis de Carvajal se concentró más que nada en los judíos portugueses. Ahí fue donde se enfocaron sus esfuerzos, porque fue lo que yo sé que lo que sacó Colón ya lo sacó. ¿Me explico? Lo que ya no pudo salir, pues ahí se quedó. Pero Luis de Carvajal se concentró en los portugueses, porque 5 años después de la expulsión de España, vino el decreto sobre Portugal. ¿Por qué? Porque se casaron, y ya saben que cómo son los arreglos, porque fíjense, y de hecho no es una mentira, todos los monarcas europeos, todos son familias, de hecho son primos, todos. Entonces un matrimonio era arreglado por decir, ahorita me conviene casarme contigo para poder gobernar acá y poder cambiar aquí las leyes, o sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Todos son primos. Entonces de repente era así de primo, o te juntas con la familia o te segregamos. Entonces, bueno, le entramos como Portugal al asunto de la expulsión, y Luis de Carvajal se concentró en eso, porque alcanzaron a aguantar muchos un rato fingiendo ser judíos. Pero como ya llegó un punto donde era imposible, entonces empezaron a hacer estas hordas para llegar al norte del país, que era lo que estaba menos ocupado, porque todo se había concentrado en Veracruz y en la Ciudad de México, ¿no? O sea, tanto la llegada de gente en el puerto que se quedaba y la gente que trataba de llegar aquí al centro de la ciudad, porque pues era donde había un poco de trabajo, ahí más o menos donde hacerla, ¿no? Ese es el asunto. ¿Algo me faltaba? Bueno, ¿preguntas? ¿Algo que quieran comentar antes de casi cerrar? Y los Zacatecas también fue un lugar muy fuerte para los judíos con los españoles, con Carvajal. Ujú. Sí, toda esa zona, lo que viene siendo Zacatecas, Michoacán y toda esa parte, muchos se dedicaban a la joyería, curiosamente. ¿Y qué es de Hidalgo? Es que por ejemplo, en vienen de ella aparte. Sí, casi todos los lugares que eran mineros, como en este caso Zacatecas, Michoacán, Guerrero e Hidalgo, son zonas que las minas las abrieron los judíos. O sea, es muy, muy normal eso. Donde había minas, había judíos. Y realmente son ciudades que fundaron judíos. Eso es casi de ley. Y en general en toda Latinoamérica, de hecho. Estás hablando de Perú, estás hablando de Brasil. Hay documentos que precisamente el fundador de Brasil era judío y los que llegaron eran judíos. Después llegó toda la más gente y pues está bien. Así que la tierra es de todos, pásenle, ¿no? Tampoco es así de que ya me quedé con esto. Pero esa es una regla. Si había minas, era de judíos. Pasa el tiempo, las costumbres se pierden, algunos mueren en las búsquedas, en la persecución, y por eso de alguna manera toda esta gente que había llegado con Colón no se tiene como tal el arraigo de decir somos o no somos. Mucha gente lo sabe de oralidad, pero no por eso entiende la vida judía netamente, o no la practica, o ¿me explico? Simplemente es como de oídas de que pues sí soy y ya, ¿me explico? Y por eso ha venido un fenómeno muy interesante en Latinoamérica, que no es tema de hoy, pero que sí es importante ya para cerrar, y que si quieren preguntar algo lo hacemos. Se han hecho ya estudios de genealogía, ADN y todo este rollo, y se tiene una estimación de que al menos una cuarta parte de la población de Latinoamérica es sefaradí. O sea, que obviamente pues perdieron la tradición pues porque fueron 400 años de estar duro y dale hasta que a ver qué se acababa, ¿no? Realmente son pocas familias las que pueden tener la fortuna de decir seguimos siendo judíos a pesar de, ¿no? Dime. Con respecto a Cuba, había mucho Cristo judío, ¿no? Sí, también. Fíjate, hay una anécdota muy interesante que me contaron, bueno, me la ven como platicado, pero me la contó alguien ya de primera mano, que en Cuba, bueno, cuando muchos judíos estaban en Turquía, porque habían salido, pero uno de los lugares donde llegaron primero fue justamente Cuba, antes que México, antes que Costa Rica, que fue uno donde también llegaron a montón. Ya ves, ¿se acuerdan los compañeros que teníamos de Costa Rica? Ellos también que estuvieron aquí, eran de esas familias que llegaron. Pero también, particularmente en Cuba, era muy interesante que se bajaban del barco desde Turquía, llegaron a Cuba y decían, oye, aquí todos son judíos. ¿Por qué? Porque todos hablan ladino. Es español antiguo, de alguna manera.
O sea, esta forma que a veces entendemos como mal, de decir vinites, trajites, fuites, fullistes, eso en realidad es ladino, pero no es ladino el que decimos de la provincia mexicana, sino es el idioma que se hablaba en la España judía y se sigue hablando actualmente, se sigue cantando igual. Entonces cuando llegan a Cuba y lo escuchan hablando igual, en esa época, dicen, todos son judíos. ¿Me explico? Porque siguen hablando igual. Fíjense, no hablamos así, tío. ¿Por qué? Porque no tenemos el acento ni la tradición de hablar como españoles. ¿Me explico? Porque netamente, o sea, obviamente hay gente española, hay gente que llegó y la gente se quedó aquí, la corona se instaló aquí, la iglesia se instaló aquí. Pero mucha gente, la gente que llegó a fundar el país y toda Latinoamérica en general, pues es gente que no hablaba con el wifi. ¿Me explico? O sea, ese es el asunto. Por eso no hablamos como ellos. Y por eso muchas cosas nos hacen como ellos, ni la forma de hablar, ni de pensar, ni de comer. Porque si fuéramos, hablando en general, todos hijos de los españoles, nos pareceríamos más a ellos, ¿no? Y es todo un tema aparte, ¿no? Porque en realidad también la conquista la puedes redefinir. ¿Realmente qué conquistó Cortés? Pero te fijas, la noche triste. ¿Y entonces cómo le hizo? Porque no los persiguieron, una, porque dijeron, bueno, los militares dijeron que se esperan hasta el tiempo de las guerras glorias, por eso les salvaron. Eso es lo que se dice, más o menos. En parte tiene razón, no existe todo este asunto de las guerras. ¿Cuál fue el secreto? ¿Han leído La Guerra de los Mundos de Orson Welles? ¿Cómo se vence a los extraterrestres? Estornudando los mataron. Se tienen registros de que prácticamente solamente quedó viva el 10% de la población indígena o nativa por causa de los estornudos que trajimos todos. Y por eso se ganó la conquista, no porque vinieran realmente aquí con las grandes milicias. O sea, fue un poco como Estados Unidos en Vietnam. Sí, era un terreno que no conocías, que no podías manejar, que no podías sobrevivir a él, porque es inhóspito para el español. El español, por mucho que pudiera ser judío, no, era muy inhóspito, era otro rollo. Básicamente aquí era una selva. Entonces, pues era como Vietnam. Entonces, ¿qué pasó? Trajiste estornudos. Acuérdense que el español nativo no era muy higiénico, que digamos. Y entonces, entre que sí, entre que no, pues eso fue como se conquistó América. Estornudando. ¿Me explico? Y esa es parte de la historia. Por eso es importante redefinir tantos conceptos que, por supuesto, no me alcanza el tiempo. Aquí el punto es que es interesante saber que, bueno, el interés por ciertos temas actualmente está justificado en algo que sería una especie de inconsciente colectivo. Hay gente que está interesada en el tema y hay gente que va a ahondar en el tema. ¿Por qué? Porque hay algo ahí muy adentro de ellos que les interesa. Entonces, esta oportunidad no es tanto para decirles, vamos a cambiar las leyes del país, no. Sino para decir, bueno, si tienes una quietud, pues tiene una razón. Y si no, pues por lo menos para que sepas cómo fue la verdadera historia de Cristóbal Colón. ¿No? Dime. Ahorita que mencionas de la conquista y de redefinir y demás, ¿hay alguna relación entre los Hernán Cortés y los que venían con él con judíos? Sí, se supone que Hernán Cortés era judío también, pero por supuesto la historia te lo pone así como el sangriento militar que vino a matar a indígenas. O sea, toma en cuenta lo que vimos al principio. ¿Cuándo se escribe la biografía de Colón? 300 años después, más o menos. ¿Por qué? Porque a la iglesia sí le interesaba que no se supiera los rumores, que no se ratificaran, porque por supuesto la idea era obvia. Si traes a la Inquisición es porque sabes que tienes aquí a gente que está fingiendo ser católica cuando en realidad no lo es. Entonces todo el asunto de tapar, el asunto de la judeidad de Cristóbal Colón, de Hernán Cortés y todos los conquistadores, también el de Brasil y el de Perú, son los más importantes, esos 4, digamos, era por supuesto para que no se supiera el asunto criptojudío. Porque les digo, llegó gente española, sí llegó, por supuesto, no digo que no. Fueron a fin de cuentas quienes se quedaron con el gobierno y con el país. Pero en el momento de iniciar y fundar estas nuevas tierras, pues quienes llegaron eran judíos de España. Pero por supuesto decir que Hernán Cortés era de lo peor, pues es precisamente para de alguna manera tapar una identidad que no quieres que se sepa. ¿Me explico? Y también por eso Cristóbal Colón, cuando le dieron la biografía, Washington Irving, oye, esta es mi versión. Pues sí, total. ¿Me explico? Pues sí, o sea, súper bien, o sea, quedó increíble, o sea, públicala, ¿no? Ese es el asunto. Dime. Yo me quedé con una duda. Dime. Hizo mención de que Cristóbal Colón, como planteó esta idea de que quería comprobar de que la Tierra era redonda. ¿Cómo comprobó que la Tierra era redonda? Más bien era como insistir en la idea, no, porque recordemos que realmente no le vino a vender la idea a los reyes, sino a los financiadores.
Entonces ahí no era tanto de que viniera a convencerlos de algo. La historia de que era plana sí era cosa de la corona española y en general los españoles. ¿Por qué? Porque suena feo, pero si la iglesia y el Estado eran una sola unidad en España, pues la ley que aplica al pueblo pan y circo. O sea, entre menos piensen y más se entretengan, menos me van a venir a decir cosas. Y que la tierra fuera plana era parte del asunto que fluía y era parte de mantenerlos así. ¿Me explico? Así que pensaran, así que sintieran que hubiera posibilidades en todo caso. Por eso se aceptó la idea y se quedó esa idea de que pensaban que la tierra era plana. Pero realmente no tenía que convencer a nadie porque a quien convenció fue a sus cuates. ¿Me explico? Ese es el asunto. Sí, claro, pues, siendo rabinos era algo normal, sabían que era una sefira, ¿me explico? Era algo normal, no algo que se inventaron ahora en Polanco para yagüitas y cositas así, ¿no? No. La cábala existe desde hace muchos años y pues era algo normal saber que era una sefira, ¿no? Sí. ¿Entonces hay indicios de que Cortés era separatista? Sí, sí, por supuesto. En el archivo de la Inquisición que está en Santo Domingo, paradójicamente, era donde se quemaba la gente y el archivo, se supone que ahí hay registro de todo eso. Seguramente si te dieras un clavado ahí, se supone que así se puede. Están todo ese tipo de documentos, quiénes quemaban. Pues el documental que les puse en hebreo también tiene mucho de los registros de los portugueses que salieron. En general, la Inquisición se daba la tarea, fíjense, de detallar a quién encarcelaban y juiciaban, cómo lo torturaban, cómo se llamaba y toda su genealogía. Es decir, si tú vas y ves un libro del archivo de la Inquisición en cualquier país, o sea, Portugal, España, México, Perú, Brasil, está detallado así al mínimo detalle quién era, de dónde venía y por qué. Y todo siempre era por el mismo cargo, judaizante. Entonces, y en ese caso, aunque Cortés no se le procesó como judaizante, se sabe que él era judío y pues también era la onda de me sumo al tren de que vamos a conquistar las tierras para la corona, pues para salvarme, ¿no? Básicamente en eso acaba. ¿Pero en qué hora es? ¿Todavía tenemos tiempo? ¿Sí tenemos tiempo? Ok. Habla acerca de la ascendencia judía de los conquistadores en Latinoamérica. Y algo acerca del Mayflowers. Bueno, todo lo que es pues la gringada, ellos sí son ingleses, son, digamos, ellos se sienten tocados por Dios, ¿no? O sea, ellos, de hecho, esa es la onda con todas las coronas europeas. De hecho, por eso son los sajones. Ellos dicen que son Isaacsons, los hijos de Isaac. ¿Me explico? Se sienten como una especie sí, una especie como de enviados especiales que vienen a gobernar el mundo. Tienen una onda bien loca, por eso todos son primos y por eso las coronas, o sea, desde el zar ruso, el último que hubo, hasta el Portugal y desde Inglaterra a Italia y toda Europa, todos son primos. ¿Y por qué? Porque son una misma familia que creen que ellos son los que vienen a salvar al mundo y a gobernarlo. Es una idea loca. Pero bueno, el punto es que la conquista que hacen incluso, cuando vienen en el Mayflower y todo este rollo, ¿cuántas colonias fundan? 13. ¿Cuántas tribus en realidad hay? Exacto. Acuérdense que Efraín y Manasés, José, se parte en dos. Entonces, de 12 acaban en 13. Todo este concepto lo traen así como muy regado de querer tomar el papel bíblico, de venir a salvar el mundo. Por los Estados Unidos se siente el policía del mundo. Sí, es en serio. Son unas cosas así bien locas. Y no es así conspiranoico el asunto. Simplemente traen esta idea muy vieja de sentirse que ellos son los que pueden decidir por los demás. Por eso siempre han tenido esa idea de conquistar con el número específico de 13. Tienen mucha simbología, digamos, mística en ¿cómo se llama? En la Casa Blanca, en el Capitolio, todo este rollo. Fíjense, y tiene mucha esa onda como medio masónica y así. Lo tiene muy arraigado. Pero en ese sentido no serían directamente semitas ellos, ¿me explico? Esa sería la definición. Son de otro lado. Una pregunta referente a la firma de Colón. ¿Era normal que la gente firmara así? Pues No, era algo muy específico de él. ¿Él era muy específico Sí. con el Kadosh Adonai Kadosh? Sí, sí, sí. Sí, era muy remarcado. Así firmaba él, no es que firmara la gente así. Sí, no. La justificación que llegó a dar, porque se supone que le preguntaron, oye, ¿esto qué onda, no? Él decía que era la Santísima Trinidad. ¿Me explico? Entonces, ya ahí le dio la vuelta. Pero es que el concepto del 3, por ejemplo, en el judaísmo está muy arraigado, pero no es que es una trinidad como el catolicismo, sino fíjense, aquí en Kabbalah siempre se divide todo esto en secciones. Esta es una sección, esta es otra sección, esta es otra sección.
cuántas esferas hay en cada sección. Es un concepto muy hondo, muy arraigado que está ahí. Entonces, él lo sabía, ¿me explico? Sí, es todo un tema lo de la firma, poder dar una clase completa de la firma. Y no es porque me la sepa todo, sino porque hay documentos como para sacar así, ¿me explico? Entonces, que ponga todo este asunto encerrado en su firma es muy padre. Y te da mucha pauta de que no era un farsante, ¿no? O era alguien que quería pretender ser algo que no era, o algo así. No era alguien que realmente sabía el tema. Con relación a la cuestión lingüística, pensando en los mayas, ¿hay alguna relación en la estructura del maya y del hebreo? Obviamente no sé maya, pero por ejemplo, es interesante ver que el maya y el náhuatl no tienen el verbo ser o estar en presente. Por ejemplo, ¿no? No sé los idiomas, pero sé que eso existe. Y también son idiomas aglutinantes. Así como en el hebreo tenemos que juntar el artículo, la declinación, el género, el número, todo en una sola palabra, también estos idiomas tienen esa misma correlación. Es decir, es un idioma semítico, se puede decir, o sea, hablando de estructuras. Y también que no tenga una escritura como tal, tiene también su parte poética, ¿no? O sea, se supone que las tribus cuando salen tratan de rescatar lo que pueden, pero justamente dice el Talmud que no había forma de escribir el hebreo cuando fue la expulsión, porque se usaba el fenicio, pero el hebreo no se sabía. Entonces muchos de estos pueblos tienen la cuestión de hablar, pero sin escribir. Entonces como muy poético de, no sé cómo escribir, mejor no escribo. En vez de inventarme algo, como que conservaron esa idea. Y lo que sabemos, bueno, es poco, pero tiene esas coincidencias muy pares. Y Bartolomé Las Casas las documenta. Les voy a poner aquí la bibliografía. Específicamente en este libro, ahí está hablado de Bartolomé Las Casas y de Sor Juana, de quién más es importante. Creo que, de Hernán Cortés, que me preguntaban, creo que aquí lo menciona también, y varios. O sea, realmente es un librazo, si lo pueden conseguir. Creo que lo vende Gandhi, no sé. Tiene poco que se publicó, está interesantísimo. Y todo lo que está ahí, pues bueno. ¿Cuál les dije que? Este es el que les digo que está aquí en Ciencias Políticas. Y me lo regalaron aquí hace poco. Y también aquí, y en ese documenta, que está aquí publicado por la UNAM, documenta precisamente cómo se fundaron Monterrey y las otras ciudades aquí en México y cómo fueron la cuestión de la parte judía. ¿Lo explico? Como verán, no es un tema nuevo. Estamos hablando, estos libros al menos, 2005, los primeros que puse, el 99, y el que saqué aquí de la biblioteca, del 49. O sea, es un tema viejísimo. Pero justamente se habla en todos lados, menos en México. Voy hablando de manera pública. Son libros que se imprimen en México, pero no se habla de esto. Tiene que ver, supongo que igual con el catolicismo, ¿no? Que está muy impuesto en México. Ajá, vamos a ir en parte así con el catolicismo, pero más que nada con el status quo. O sea, como ya tenemos una versión, ¿para qué nos metemos en broncas? Esa es como la idea, siento yo, híjole, pues sí, de la cepa, ¿no? Seguramente, o mejor me equivoco, pero en general, decir, ¿para qué reformulamos la historia que realmente como es? Si ya tenemos una versión, ya con eso nos quedamos, ¿no? Ya tenemos la biografía de la vaca, con eso nos quedamos, ¿no? O sea, ya. ¿Te explico? Voy a poner un video y creo que con eso terminamos. Sí. Bueno, rápido para que la tomen. Sí. Escuchen esto, que les va a parecer bien extraño, era Cristóbal Colón judío. Eso es lo que plantea Charles García. ¿Quién es él? Él es presidente de una empresa enfocada en el mercado hispano y es autor del libro Leadership Lessons of the White House. Aunque radica en Miami, en este momento está en España. Charles, buenos días. Buenas tardes para ti. Hola, Glenda, ¿cómo estás? Aquí estás, muchísimas gracias. Por coincidencia, atrás de nosotros está la Plaza Colón. Imagínate, donde ondea la bandera española más grande en el mundo. ¿Y estará bravo en este momento? ¿Estaría bravo o estaría contento con esta teoría? ¿En qué se basa la teoría de que Cristóbal Colón era judío en secreto? Cuéntanos. Mira, hay muchos académicos españoles que ya han salido con libros de la historia de los marranos, que Cristóbal Colón era un marrano. O sea, cuando vivía Cristóbal Colón, había una persecución muy fuerte contra los judíos y habían casi 1 millón de judíos viviendo en España. Muchos se volvieron conversos, se convirtieron a católicos
pero unos se convirtieron, pero secretamente todavía eran judíos, y esos los llamaban los marranos. Y en marzo de 1492, al mismo tiempo que el rey Fernando y la reina Isabela le dieron permiso a Cristóbal Colón a viajar, ese mismo día expulsaron a los 800,000 judíos de España. Y lo interesante es que este domingo marca el aniversario de la muerte de Cristóbal Colón. Y cuando uno ve el último testamento, ahí hay muchas huellas interesantes que ya uno puede leer. Por ejemplo, Cristóbal Colón dio el 10% de sus ingresos a los pobres. También dio dinero a las niñas que no se habían casado para que se casen, que es una costumbre judía. También dejó dinero a un judío que estaba en Lisboa, que él conocía de hace muchos años. Otra cosa interesante es que él siempre quería ir al Nuevo Mundo, hacerse rico, para usar ese dinero para hacer una cruzada contra Jerusalén, para votar a los musulmanes que estaban ahí en esa época y hacer el templo que se había destruido. Y eso estaba en todas las cartas de él hacia la reina y el rey. Porque en este momento se está difundiendo, y tú que llegaste a España hoy, bueno, si hubieras llegado con esta teoría hace 500 años, como tú mismo lo escribiste en tu Twitter, te hubieran quemado vivo. ¿Qué acogida esperas en el país del rey Fernando y la reina Isabel? Sí, mira, cuando estaba la Inquisición en esa época, si uno era marrano, primero te torturaban. Y cuando te torturaban, tú sacabas 4, 5, 6 nombres y todas esas personas lo llevaban un domingo a la plaza y los amarraban y los quemaban vivos. Era una cosa increíble. Y más de 30,000 judíos marranos acusados murieron así. Entonces esa era la época de Cristóbal Colón, y si el rey y la reina supieran que él era un judío secreto, nunca le habrían aprobado que él fuera en este viaje. Otra cosa interesante es que Isabela y el rey Fernando no tenían dinero, le acaban de tener una guerra contra los moros, y fueron un judío y 2 conversos que fueron los que dieron el dinero a Cristóbal Colón. Y cuando él regresó del primer viaje a las Américas, él escribió 2 cartas, y las cartas no fueron al rey y la reina, fueron a estos 2 señores que eran conversos judíos, que le dieron el dinero para ese primer viaje. Y todo eso ya ha salido y se ha escrito ya mucho de eso. Y por qué todos nosotros no lo sabemos es lo interesante. Ahora, siempre al hablar de Cristóbal Colón es pues polémico. Se sabe que murió, como tú estabas señalando, está cumpliendo 508 años de muerto, pero también continúa en discusión el sitio donde está enterrado. Por ejemplo, aquí uno de nuestros televidentes en Twitter, Héctor GGF, dice: ¿cuál de las 2 tumbas de Cristóbal Colón es la verdadera? Mira, yo creo movieron, él murió en la capital de España hace mucho tiempo, y lo movieron a Santo Domingo. De Santo Domingo lo movieron a Cuba, y en 1898 lo movieron de Cuba a Sevilla, y él está en la Catedral de Sevilla, que es la 3ª iglesia más grande del mundo, y ahí dicen que están los restos de Cristóbal Colón. Ha regresado a España. Ahora, en España, y tú que te encuentras en este momento, ¿qué acogida ha tenido esta teoría de que Cristóbal Colón pues era judío en secreto? ¿Qué atención se le está poniendo? Tú estás allí en este momento, estás llegando apenas, pero es una de tus intenciones discutir o hablar de este tema con otras personas. Sí, estoy aquí en un viaje con el gobernador de la Florida, un viaje oficial, pero también que estoy aquí, estoy hablando con académicos y haciendo unas visitas. Lo interesante es que yo ya vengo escribiendo mucho para CNN, y este artículo es el que más ha pegado, o sea, se ha difundido por todos lados. Y lo interesante es que no es que esto no se ha hablado antes, es que un latino hispano no lo ha dicho, y no lo ha dicho en los Estados Unidos como en una cadena de televisión como CNN.
Y también tenemos la columna, leímos tu columna en cnn.com en inglés, también está publicada en CNN México. Bueno, pero ¿qué expectativas hay? ¿Qué reacciones se han producido? Cuéntanos luego de que tú planteaste esto, bueno, como hispano. Mira, hay más de 1000 personas que han estado comentando en cnne.com en español, inglés, y es increíble que la gente dice, pero ¿por qué no nos enseñan esto? O sea, y debían ver más académicos que están tratando de adivinar todo lo que pasó, pero algo que es muy difícil es que como él era marrano y él quería que todo esto fuera secreto, muchas cosas son difíciles de descubrir. Una de las cosas que dije en el artículo fue que él tenía un hijo que se llamaba Diego y él le escribía cartas y esas cartas a Diego no se descubrieron hasta 1928. Y en 12 de las 13 cartas él tenía iniciales en hebreo que decía básicamente vaya con Dios. Y la única carta que no tenía esas dos iniciales hebreas era una carta que él sabía que el hijo Diego tenía que dársela al rey Fernando. Entonces hay tantas coincidencias así que han salido ya en la historia, que yo creo que lo que va a pasar ahora es que más académicos van a seguir tratando de descubrir. Todavía no saben si es de España, si es de Italia, si es de Portugal, todavía. Yo creo que mucho más detalles va a salir. Bien, muchas gracias por esta entrevista y presentarnos pues esta teoría y las pruebas que se han recopilado. Era Charles García, él es escritor y presidente de una empresa enfocada al mercado hispano en Miami y en este momento en España. Gracias. Gracias, Glenda.